este mismo esquema. No me quiero adentrar en ello, pero es esta relación que nosotros tenemos. Y hay oraciones, por ejemplo, entre los hebreos en idioma, bueno, que ha llegado a nuestros días en idioma latín, en el latín, que habla sobre cómo todos estos elementos tienen que rendir su tributo y su función, o tienen que reconectarse hasta esta parte de aquí. Déjenme, lo voy a mover un poquito aquí. Y se llama Tiferet. Hay una invocación que está desde la época del sabio Salomón, si no mal recuerdo. Una invocación así, y de hecho se llama así: potencias del reino colocados bajo mi pie izquierdo y en mi mano derecha. Gloria y eternidad, tocad mis hombros y llevadme por las vías de la victoria. Aquí están la gloria y la eternidad. Bueno, por aquí están. Misericordia y justicia, sé del equilibrio y el esplendor de mi vida. Aquí está la misericordia y aquí está la justicia. Está la justicia aquí, acá está el amor, aquí está la victoria, aquí está el esplendor, aquí está la inteligencia, está la sabiduría y esta es la corona superior, o la corona de alta. Pero es todo un trabajo en donde todo está centrado hasta Tiferet. Esto es bien importante porque nos hace entender que esta conformación del ombligo no es una característica propia de alguna cultura. Todas las culturas sabias del mundo tenían conocimiento de la importancia del ombligo. Este esquema nos tocó realizarlo para poder hacer una mejor función, pero tiene que ver con todo esto. Y la invocación sigue y sigue y sigue porque es muy larga. Pero entonces, esta es parte muy importante. Se vio el video. Ahora, en base a esta explicación de lo que es el ombligo, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario al respecto del video? Adelante. Hola, profe. Bueno, Tengo varias preguntas. Deje leerlas del WhatsApp. a ver, Un segundo. sí. ¿Las pusiste en el grupo de WhatsApp? Sí, A ver, vamos a ver. pero aquí las puedo leer también si quieren. Sí, por favor. Sí, dice, porque menciona usted cómo hacer el cierre. Ahí también mencionó en la clase pasada que tenemos que recordarle en la siguiente clase que nos iba a enseñar cómo hacer, en este caso, cierre de la persona, de nosotros y del espacio. Esa es Sí, la primera qué bueno que pregunta. me dijiste, es bien importante eso. ¿Empezamos con esa? Sí, pero esa es la primera, sí. Sí, bueno. Cuando vamos a una ceremonia, sea cual sea su tipo o su origen, si realmente es y así la reconocemos nosotros, esto lo estoy hablando como antropólogo, tiene una parte muy importante. Lo primero es, antes de iniciar una ceremonia, yo creo que la más conocida es la ceremonia católica. Iniciamos, nos presentamos, el sacerdote está frente al ombligo, que es el altar, y empieza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es lo primero que hace. Ese es un cierre. Cuando termina su trabajo y termina todo el proceso que realiza en la ceremonia, lo último que dice es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y poder ir en paz, que la misa ha terminado. Ese es otro cierre. Es el mismo cierre que se utiliza para abrir y para cerrar. Es necesario hacer un cierre para que todo lo que se genera en la ceremonia, en el trabajo o en la sanación o en la siembra, como lo vimos arriba, no se fugue, que todo se concentre y se quede allí. Si yo no hago un cierre, lo mío lo puedo transmitir, o mis problemas, mi enfermedad, mis dolencias, mis padecimientos, los puedo transmitir al paciente. Y si tampoco hago un cierre, las enfermedades, los problemas, los conflictos del paciente me los puede pasar a mí. ¿Cuánto tiempo voy a aguantar? Muy poco si no hacemos cierres. Hay muchos tipos de cierres y esto no solamente lo conocían los mayas, también en otras culturas
lo llevaban a cabo. Voy a dejar de compartir para que nos veamos ahora sí bien. A ver, detener presentación. Ahora sí nos vemos bien. Como va a ser grabación, entonces no vamos a repetir tanto. Una de las culturas más bellas y que me tocó especializarme es la cultura celta y druida. Los celtas y los druidas tenían una manera de comunicación muy bonita a través de signos, a través de como si fueran letras. El cierre que utilizaban con esas letras era la runa Sig. Se colocaba la mano izquierda en el ombligo, con la mano derecha levantando el dedo índice, haciendo este movimiento. Se hacía un movimiento de cierre hacia mí y hacían este movimiento de rayo. 3 veces. Antes de cualquier actividad y después de cualquier actividad hacían este cierre. ¿Qué hacen los danzantes cuando se lleva a cabo la ceremonia de la danza o el ritual de la danza? Tocan con el pie izquierdo 3 veces, 1, 2, 3, y después con el pie derecho otra vez, 1, 2, 3. Y ese es avisar que va a iniciar su proceso o su danza. Esto mismo hacían cuando querían ingresar a un hogar. Era bien importante para nuestras culturas, como también los japoneses todavía lo conservan, los turcos todavía conservan esta tradición de que no podían entrar calzados a un hogar para no contaminar el espacio. Entonces se quitaban los zapatos, pero las culturas del centro de México lo que hacían era justamente arrastrar el pie, 1, 2, 3, izquierdo, después con el pie derecho, 1, 2, 3. Las palabras de toque antes de iniciar, por ejemplo, a los templos salomónicos, era dar un golpe 3 veces con la mano izquierda. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y si le daban pase, entonces entraba, y cuando salía nuevamente tenía que hacer ese toque, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y 1, 2, 3. Es un cierre. Dentro del aspecto escenio más antiguo, se hacía este cierre en donde de alguna manera empezaban por la frente, llegaban a los órganos genitales, después hacia la izquierda y después a la derecha. No necesariamente se tenía que hacer lo que actualmente se lleva a cabo, pero es un cierre. Los antiguos esenios, mucho más antiguos todavía que la parte cristiana, su cierre era con un chasquido al frente, al costado izquierdo del hombro, al costado derecho del otro hombro. Es un triángulo. Y decían, ouse, ouse, ouse. Es un cierre también y podían empezar su actividad y su trabajo. Terminando su actividad, ouse, ouse, ouse. Y ya continuaban sus otras labores. Todas las culturas conocían de cierres. A mí el que más me impresionó es el que aprendí dentro de lo que es la cultura tibetana. Voy a hacer a un ladito porque me voy a poner de pie. Ah, no me veo completo. Extiendo mi mano, mi pierna derecha, a ver si, déjenme veo si lo puedo hacer. Todavía más lejos. No veo tampoco todavía mi pierna, pero extiendo hacia, mi pierna derecha se extiende hacia un lado y abro compás. Mientras hago esto, hago clim. Esto es lo que termino de hacer acá arriba. Clim, Krishnaya, Govindaya, Gopijana, cierro, vaya, Suaham. Este es un cierre impresionante.
impresionante. Los hebreos modernos utilizan mucho el término tetragramatón. Se colocaban la mano izquierda en el plexo solar, en su ombligo, y con su mano así, hacían Elión, Melión, tetragramatón, Elión, Melión, tetragramatón.